Me parece extraño ver mi trabajo en terapia de hipnosis regresiva y ver cómo, no solo yo misma, pero el campo entero ha cambiado y evolucionado. Cuando me aventaron, gentilmente, al campo de la reencarnación, en 1968, todo era nuevo y desafiante. Había abierto una puerta en mi mente que jamás se cerraría. No había libros o instrucciones en aquellos días que guiaran a un hipnoterapeuta. Tuve que escribir mis propias reglas y mi propia técnica desde un principio. Ahora sé que eso fue lo mejor. Nunca tuve a nadie que me dijera que solo hay un método correcto, el suyo, de hacer hipnosis. Nunca tuve a nadie que me dijera que no podía experimentar, que solo tenía que ser de la manera que se había hecho por años. Sé que solo enseñaban lo que se les había enseñado, por alguien que había sido enseñado por alguien más, indefinidamente. No cuestionaban los métodos que les habían enseñado, pero tampoco les habían dicho que podían cambiar las reglas y desarrollar su propia manera, seguir su propio camino. Tal vez, porque no había instrucciones, pensé que se me había encargado algo nuevo y excitante. Descubrí viajar a través del tiempo, ir al pasado y poder revivir la historia tal y como estaba ocurriendo, ya que no sabía qué podía y qué no podía hacer. Elegí poner a prueba las habilidades de la mente y descubrir que es posible por medio de la hipnosis. Claro, me había tomado muchos años hacer estos descubrimientos, y todavía estoy descubriendo nuevas maneras de usar la hipnosis y nuevas maneras de obtener información. Al principio de mi trabajo, cuando comencé a hacerlo consistentemente, en 1979, me fascinó la idea de viajar a través del tiempo. Por medio de mis clientes, y cómo descubrir lo que se siente vivir en esos tiempos lejanos. Como investigadora y reportera, amo la historia. ¿Qué mejor manera de buscar que visitar esos periodos de tiempo y hacer preguntas para obtener información? De allí fue de donde surgió mi primer libro de información, obtenida de cientos de clientes. Mi concepto de reencarnación en esos primeros días ahora parecen muy simples. Aún así, era todo lo que yo conocía. También era lo único que la mayoría de la gente conocía hoy, porque solo la aceptación que hemos vivido más de una vez es impactante y te cambia la vida. La manera en la que hemos sido educados desde niños, con el lavado de cerebro de la Iglesia, se necesita un alma valiente y con agallas para salirse de esa tradición y empezar a cuestionar. Preguntas a las cuales la Iglesia no tiene respuestas o no se puede discutir. Si no está en la Biblia, entonces no necesitas saberlo. Tendrás respuestas a todas las preguntas cuando mueras. Tal vez tienen una tarjeta de registros allá arriba que lo explica todo. Hay más y más gente que no está dispuesta a esperar hasta la muerte para encontrar las respuestas. Cada vez se dan más y más cuenta que hay más allá de lo que les han hecho creer todas sus vidas. Están empezando a hacer preguntas, y las respuestas están allí, para la mente buscadora e inquisitiva. Para mí, aceptar el concepto de reencarnación no fue difícil. Nací bajo la religión protestante, mayormente bautista del sur. Enseñé en la escuela dominical, canté en el coro, y aún así siempre tuve ese sentimiento perturbador de que hay algo más. Tenía preguntas que la Biblia o mi sacerdote no podían contestar. Muchas veces me sentaba en la congregación de los domingos escuchando el sermón, y me inquietaba el levantar mi mano y cuestionar lo que se decía. Pero tal vez significa esto o lo otro. ¿Cómo saberlo? Claro, siendo civilizada y una buena ciudadana, no podía hacer eso. Así que me resigné a enseñar la doctrina dominical. Las historias eran interesantes, y no tuve que involucrarme en las enseñanzas del dogma en el que ya no creía. Con el tiempo, al involucrarme más y más en la metafísica, solo guardé mis creencias para mí sola. Son demasiado preciadas para mí como para
exponerlos a ser ridiculizados. Renuncié a la Iglesia ortodoxa y creo que he encontrado el significado real de la religión. Espiritualidad en lugar de religión. La mayoría de las iglesias han perdido su propósito y no saben la importante diferencia de esas dos palabras. Cuando comencé a hacer regresiones a vidas pasadas de tiempo completo, pensé que tenía la teoría de la reencarnación bien entendida. Me sentía muy segura que sabía cómo funciona. Era el proceso de vivir una vida, haciendo lo mejor posible, aprendiendo lecciones, luego morir y que tu vida fuese revisada, luego trabajar en los contratos con otras variadas almas y luego el viaje de regreso al cuerpo. Un proceso simple donde el alma gradualmente pasa por la escuela de la tierra, de grado a grado, hasta que se gradúa y se convierte en uno con Dios nuevamente. Todo tenía tanto sentido que no tuve problema de aceptar este concepto. Y trabajando con mis clientes en terapias basadas en los problemas que traían de otras vidas a esta. Al principio de cuando escribí mis primeros libros, vi vidas pasadas como si siguieran un patrón de tiempo de forma lineal. Aún estaba dando pasitos, y eso era lo único que mi mente podía comprender. Una vida seguida de la otra, separada por el tiempo y fechas específicas. Una de mis primeras clientas era una sonámbula excelente, y podía convertirse totalmente en la otra personalidad, cuando regresaba hacia atrás en el tiempo. Lo vi como una oportunidad perfecta de explorar la historia, ya que dio tremenda cantidad de detalles culturales, tecnológicos, etc., sobre el estilo de vida en la que se encontró. La llevé a 25 vidas separadas, brincando hacia atrás en el tiempo en incrementos de 100 años. Cada personalidad era distinta, y todo lo que tenía que hacer era decirle que fuera a cierto año, y ella se convertía en esa personalidad identificable. Me familiaricé con ellas, la voz, manierismos y el lenguaje corporal. Lo encontré una manera remarcable de explorar la historia, y pensé que esa era mi vocación, y sobre lo que continuaría escribiendo. Escribí 2 libros en mis inicios, en los 1980s, basados en las vidas pasadas de una mujer, Jesús y los esenios y Un alma recuerda a Hiroshima. Sé que eventualmente escribiré un libro que incluya algo de las otras vidas por la riqueza de información que contienen, pero mi trabajo se ha ido en tantas direcciones diferentes desde esos días.